iglesia con una misión, y esta misión comienza desde casa, desde Chile, y también con las naciones fuera de nuestras fronteras. Quiero invitar al pastor Carlos Campos, por favor, quien trae la palabra y que está justamente alineado a esto. Y con la Escritura vamos a ver que el Señor nos desafía a poner atención al clamor de los niños, de los adolescentes y jóvenes que están padeciendo. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermano, en esta mañana. Decidimos como equipo tocar este tema porque en Chile el mes de septiembre, escúchenme, el mes de septiembre es el mes más propenso a quitarse la vida. Y decidimos hablar y abrir esta ventana porque voy a hablar mucho de las generaciones, ¿no? Me gusta el título, el nombre de la iglesia, Generación Encendida en Jesucristo, y entender, ¿cierto?, que la iglesia tiene dos formas de crecer. Una es la multiplicación o la reproducción y otra es en forma demográfica. Cuando decimos demográfica, mi generación, ¿cierto?, fue alcanzada por la generación anterior, como le pasaba a Timoteo. ¿Cuántos ubican Timoteo en la Escritura? Pablo dice, la fe que habitó en tu abuela, Loida, en tu madre, Eunice, y ahora habita en ti. O sea, Timoteo era tercera generación. Yo soy tercera generación y mis hijos son cuarta generación. La generación que la iglesia chilena perdió es la cuarta generación. No logramos que los nietos de los que llegaron al Señor en los años 60, 70, hayan permanecido en la iglesia. Y eso estábamos tratando de hablar y mencionar. Esta semana, el día jueves, tenía que encontrarme con otras personas de la otra clínica, me entregan insumos para quirúrgico, y me voy a encontrar en la estación Bellavista. Yo vivo muy cerca de ahí. Y el tren se detuvo, se cortaron las líneas, hay una persona en las vías, ¿ya? Dijimos, para mañana en la mañana. Ya, no, tampoco se pudo. Para mañana en la tarde, otra vez, lo mismo, 6:30 o 7:30, en estación Bellavista, y otra vez se detiene el tren y dice, porque una persona se arrojó a las vías. Entonces, cuando oramos al Señor, cuando clamamos al Señor, cuando intercedemos al Señor y mencionamos este espíritu de suicidio que opera en las personas, estamos orando conforme al corazón ¿de quién? Al corazón del Señor. Y cuando tú tienes y te enfrentas, porque siempre la iglesia o el Señor Jesucristo era consciente a la generación que debía alcanzar. ¿Qué dijo Jesús de su propia generación? Generación de, ¿qué dijo él? De víboras, ¿no? Después que dijo, esta generación demanda señal. Y la única señal que le será dada será la señal del profeta Jonás. Dice, pídense. Entonces, dice, esta generación mi generación es ideológica. Nos resbalamos en la política, nos metimos en política, nos metimos en filosofía, leíamos mucho, nos apartó de la fe, fuimos al racionalismo, nos involucramos en muchas cosas. Pero la generación que estamos alcanzando se llama de cristal. ¿Cuándo se encendieron las alarmas? Iglesia Anglicana de Las Condes, hace 4 años atrás y no más. La chica tocaba la guitarra en la iglesia y los padres diáconos asistían a almorzar los domingos al mismo restaurante después del culto. Asisten ese domingo, van a ese restaurante, la hija pide ir al baño. La hija no vuelve del baño, la mamá se preocupa. La mamá golpea la puerta, no la podría abrir. Fuerzan la puerta y la niña se había quitado la vida. Y se encienden las alarmas. Una miembro de alabanza, hija de diáconos dentro del mundo cristiano, se quitó la vida. Y comenzamos a investigar y a estudiar y a entender y comprender al Señor. Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces decimos, esta gente es drogadicta, esta gente sí, pero hay una causa. El que está a su lado, que nació después del año 2000, no sabe enfrentar la frustración. ¿Me está escuchando?
no sabe enfrentar la frustración, no tiene herramientas, no sabe cómo hacerlo. Tiene dos formas de hacerlo. O se quita la vida o se desplaza en las drogas, porque eso lo hace descansar. El 90% de nuestros hijos ha sufrido bullying en el colegio. Nosotros, los más grandes, yo sufrí bullying porque era tartamudo. Mis primas me decían el cacarlo. No. Ya ves, todo el mundo se ríe. Cuando veo la película El discurso del rey, ¿ha visto esa película? La he visto 1000 veces y he llorado. Tuve una madre que me enfrentó. Vas a ir igual, vas a hablar igual y lo vas a hacer y Dios te va a sanar y lo vas a hacer. Empujaban. ¿Quién es el causante de la generación de cristal? ¿Por qué están haciendo nuestros hijos? Porque a lo que no teníamos nada en la infancia, le dimos todo a nuestros hijos. Creyendo que lo hacíamos bien, cometimos ese tremendo error. En la clínica se encendieron las alarmas cuando un jovencito pidió hacerse diseño de sonrisa. Vimos su boca, horrible. Digo, tiene las expectativas muy altas, podemos llegar hasta aquí con la odontología, lo otro es genético. A no ser que vayas a un maxilofacial y la operación es cara, larga y complicada. Y no, sí, lo voy a hacer igual, perfecto. Tipo emo, ese peinado que se hacen acá, la cara de emo, ¿cierto? Buscando todas las canciones como Creep, ¿no? De ese pedazo así, esas canciones que hacen llorar. Así el chico. Yo dije, acá hay algo, Señor, hay algo. Pasó, le hacemos el trabajo, se va, firma el consentimiento, todo feliz, todo contento. Domingo en la tarde me llaman y no respondo a los celulares cuando son de la clínica. No, hasta el lunes. Lo quiero saber. Y dije, lo voy a hacer. Carlos, ¿tú no puedes ayudar, por favor? ¿Te acuerdas del muchacho que fue? Sí. La mamá está desesperada. Dice, se quiere quitar la vida. ¿Qué? Dijo, porque no logró él ver que se había arreglado lo suficiente como para sacarse fotos, subir las redes sociales y ser socialmente aceptado. Mire, yo he visto adultos ya, y salen en la televisión, ya políticos, con un desorden en los dientes, hermano, con supernumerario, un montón de cosas y viven igual. Pero él, una pequeña ancha, debilito. ¿Está entendiendo dónde va la conversación? Hoy, después de la predicación, los padres van a orar por sus hijos. Esto ya lo hablamos con los pastores. Los pastores no van a estar como pastores, van a estar como papá Sergio y papá Cindy. Vamos a hacer 3 acciones. Vamos a quebrar toda la carga genética que una persona trae. Toda la carga, no hablo de herencias, hablo de carga genética. Hablo de las inclinaciones. Hablo, hermanos, de las lealtades familiares, esas cosas que no se conversan en privado, pero que están ahí, Tu abuelito, tu tío, el alcoholismo, esto, la separación del odio. El hijo viene con todo. Por eso, cuando presentamos los hijos al Señor, eso es lo que hacemos. Tratamos de que ese niño parta de cero. Y esa es una acción espiritual que tienen que hacer los padres sobre los hijos. ¿Cuántos están entendiendo lo que estamos haciendo? Entonces, no es el pastor orando. Los padres van a ejercer esa autoridad el día de hoy. Y vamos a quebrar toda esa carga genética que viene de abuelos, de bisabuelos. ¿Tendencia a qué? Cuando estaba a cargo de visiones hice 2 cosas. Tenía que asegurarme que la gente que saliera del país saliera sana. Pero no tenía la facilidad de saber que estaban sanas. Ese tiempo era todo más joven y todo con ganas de trabajar. Y trabajé con una psicóloga que ahora es pastora. Y me ayudó a hacerlo. Hicimos el árbol genealógico y comenzamos a marcar algunos puntos. Y me sorprendió mucho de una misionera cuya madre se mató a los 40 años delante de ella. Era diplomática en Venezuela, chilena, una vida tranquila, pero ese día decidió y lo hace lamentablemente delante de ella. Ella llega a Cristo, se la convierte, se entrega al Señor y abraza el llamado misionero. Pero este punto de quiebre lo analizamos y lo dijo. Y ella, cuando llegó a los 40 años, tuvo sentimientos y pensamientos de suicidarse. ¿Qué hacemos con esa información? La quebramos,
la rompemos en el nombre de Jesús. Tomamos autoridad para que eso no siga en la mente de ella. ¿Está entendiendo? Sí creo en el nuevo nacimiento, pero sí creo que podemos a nuestros hijos en ese momento hacerlo. Tú sabes cuántas veces lo he hecho. Yo tenía 12 años. Mi madre habló seriamente. Yo soy formación. Mi mamá trabajó mucho en nosotros. Mucho. No fue nunca cariñosa. Yo decía, mamá, yo creo que usted fue de las juventudes hitlerianas, porque la forma en que los trata es terrible. Muy dura y estricta. Y me llamó a los 12 años. Entonces, cuando hablamos con la mamá en privado, ¿me entiendes? Mira, me dijo, tu abuelo tenía esta tendencia, esta inclinación al mal. A ti te va a venir, pero hoy la vamos a cortar, me dijo. Entonces, unos 12 años, repite lo que ahora nomás. Ya oré sin entender mucho. Yo lloré, me quebranté porque mi amarada cortaba, reprendía. A los 18 años, esa inclinación de la familia de mi mamá, Jara Quemada, apareció, se alumbró. Y yo, wow, sentí atracción, sentí seducción, me sentí tentado a caminar por ese lado. Y me acordé y tomé autoridad y agradecí a mi mamá que en un momento de mi vida, a los 12 años, se paró y dijo, hasta aquí, en el nombre del Señor. ¿Cuántos están entendiendo? Chicos, ¿están entendiendo? ¿Están entendiendo lo que vamos a hacer? Lo segundo, cuando oremos por ellos, en el nombre del Señor, lo segundo que vamos a tocar, principalmente, vamos a quebrar toda esta formación ideológica que han recibido desde la televisión, las redes sociales y el colegio. Toda esa información, todo eso, que todos los días comen, tragan, aceptan, reciben, una y otra vez, están bombardeados. No solamente aquí, todos los países bombardeando. Lo que dijo Daniel es verdad. La Escuela de Psiquiatría de la Católica no se atreve a decir qué tipo de generación va a ser de aquí al 2030. No saben. Ellos pueden diferenciar la generación Z hasta el 2030. Hay una generación, he estudiado mucho esto, se llama los niní, nacen en Japón. El Luca anduvo ahí bordeando, mi hijo mayor, ahí lo agarré. Son aquellos que no pertenecen al sistema, no existen. No trabajan, no estudian, nada. La mínima existencia, la mínima. Nace en Japón, salta a Corea del Sur, salta a Colombia, salta a México y adivinen qué otro país. ¿Saben qué número ocupa? 20% de la población mundial. Son inexistentes. ¿Está entendiendo? ¿Por qué hacemos esto, pastor? ¿Que esto es clase de sociología? No. La iglesia es consciente. Cuando me paro en la mesa de oración y hablo con una persona y calculo su edad, entiendo sus necesidades, sus preocupaciones y qué es lo que lo limita. Entonces, cuando veo un niño chico, un jovencito que está, lo abrazo, lo contengo, porque sé que es de cristal, sé que todo lo derrumba, sé que no sabe enfrentar la frustración. Por eso se aíslan, se esconden, se alcoholizan. Es fácil decir, cabros chicos, mira, consumiendo. Hermanos, están escapando. Están escapando. Y no digamos, no, en mi casa, no, somos todos cristianos. El padre de esta niña que tocaba la guitarra y se las Condes, que estuvo en la catedral dando muchas charlas, lo voy a tratar de ubicar a él, oraban en la casa. Oraban. El presidente, me imagino el director de alabanza lo hacía orar y ayunar, me imagino que lo hacía. ¿Ha visto la filmación de la persona antes de matarse como es su día anterior? Es felicidad. ¿Por qué hablo de esto, hermano? Porque no hemos podido revertir como nación el porcentaje de gente que se mata. No lo podemos revertir. Y este mes es el más complicado para todos. Entonces, el humo, el asado, los terremotos, las cuecas, las banderas. Atrás de eso hay gente que está pensando. Así que los que dirigen la oración, aten ese espíritu. Aten, oren al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Lo tercero que vamos a hacer es orar los padres por los hijos para que sean llenos del Espíritu Santo, llenos.
aunque comiencen de ahora, pero ya, a partir ahora, experiencias espirituales. Y quiero decirles esto. En el siglo XV o XVI, un jesuita dijo esto: muéstrame un niño de 7 años y te mostraré un hombre de 21 años. ¿Entienden? ¿Entienden? Tienes todo el poder y la autoridad para marcar a tu hijo antes que entre a primero básico. Toda. Me encanta mucho de Moisés, criado en la casa de Faraón. Me asusta, hermano. Allá, estoy. Que cuando viene porque está fallando el micrófono se me asusta. Me perdí. No. Dice el capítulo 7 de Hechos que Moisés bajó y se acordó de sus hermanos. ¿Cómo? Si fue creado por los egipcios. No importa. ¿Qué hizo la mamá de Moisés? Calafateó algo, lo protegió para que no se hundiera en el agua. Y cuando búscame a alguien que yo puedo cuidar a su hijo. Y lo tuvo hasta que lo destetó. Y cuando lo destetó, es una palabra bíblica, me digo, lo que dijo el pastor. Cuando dejó de mamar, lo entregó a Faraón y fue criado en toda la inteligencia de Faraón. Tenía un panteón de dioses. Pero ahora sí, la marca indeleble que le dejó la madre a Moisés, aunque pasó por la universidad, nunca se olvidó y fue el libertador. ¿Están entendiendo? Entonces nuestros hijos tienen que ser marcados espiritualmente por nosotros, sus padres. Marcados, con experiencias, con llantos. Vamos a tener un día culto de niños, ellos dirigiendo, cantando, ellos. Tenemos que aspirar a cosas así. Pero formarlo, que para ellos sea natural. Así que vamos a hacer esas 3 cosas una vez que termine de predicar. Vamos a hacer en el Señor. Si hay chicos acá, nacidos después del año 2000, y están sin sus padres, bueno, los diáconos, ¿sí, pastora? Los diáconos, ¿cierto? Los que estén ahí, nadie quede descubierto. Porque esa generación del 2000 adelante es la que está en este momento con fallas emocionales. No pueden formar pareja. Y si esa pareja, ese pololo, esa polola, le da un simple no me hables más, trátelo de llamarme, y lo desconoce, ese hombre no sabe qué hacer con esa frustración. Yo veo muchos chicos pololeando acá, se tocan en el culto, o sea, está bien, en nosotros. Si esa pareja rompe relaciones, ¿van a seguir viniendo? ¿Qué cree usted? ¿Qué cree usted? No voy a ir ahí que está el otro, es mi ex. Que el hermano le diga, saluda hermano, acérquese. Todavía me duele. ¿Sabes cuánta gente linda hemos perdido por los pololeos? Miles. Yo tenía mis ojos puestos en una chica para así, levantar en alto, el potencial que tenía. Pololeo. Rompieron pololeo acá en la iglesia, perdían los dos. Porque no tienen la capacidad de la resiliencia, ¿entiende esa palabra? De la resiliencia. No les heredamos eso, la sobrevivencia, no se los heredamos. Cubrimos todas sus áreas. Creyendo que lo estamos haciendo bien, lo hicimos tan mal como nación, y esto es un problema. Converso mucho con profesores, me decía, es un problema, me dijo, no les puede llamar la atención, no. Todo es un peligro inminente que esto pueda suceder. ¿Están entendiendo lo que vamos a hacer? Entonces voy a predicar más bien breve, y luego vamos a hacer esa acción espiritual. Si usted no tiene hijos, nadie acá para orar, los que estén ahí, no esté mirando el cielo, esté orando, porque esta es una acción espiritual que vamos a hacer en el Señor. Amén. Vamos a las escrituras. Vamos al llanto de Ismael. Génesis capítulo 21, versículo 8. Dice, y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado de Isaac. Y vio Sara que
que el hijo de Agar, la egipcia, el cual lo tenemos ahí, no logro leerlo acá. Si me traen mi mochila y otros lentes ahí, y voy a poder leer, por favor. Dice, y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Padre eterno, gracias por darnos la oportunidad, Señor, de entender a nuestra generación y alcanzarla para ti, Señor. Gracias por estos desafíos que tenemos como iglesia contemporánea de entender a quienes estamos ministrando y a quienes estamos alcanzando, Señor. Ahora pedimos que nos hables a través de tu palabra, que nos desafíes, que nos motives, que nos enseñes, que nos corrijas, Señor. Bendigo cada familia representada, cada hermano, cada matrimonio, Señor, tu gloria, tu gracia, tu unción sobre cada casa, tu unción sobre cada hogar, tu unción sobre cada matrimonio. Padre, todo lo que pueda distraer de tu palabra, repréndelo. Cautiva todo pensamiento a ti, cautiva todo pensamiento a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay una característica de los hijos de Isaacar, no sé si la conoce, cuál es la mejor, del archivo de Israel, está el archivo de Isaacar. Y hay una característica principal que dice que los hijos de Isaacar eran ¿qué? ¿Entendido en qué? En los tiempos. Claro es esa palabra. Eran entendidos en los tiempos. Y aquí vamos a trabajar dos conceptos, que es el cronos, nuestro tiempo, y el kairos, que es el tiempo de Dios. Que no siempre se juntan. ¿No? Que no siempre se juntan. Me gusta ese pasaje bíblico del apóstol Pedro que dice, humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Pero, ¿en qué tiempo? ¿Cuál es ese tiempo? ¿Cómo entender? ¿Cómo comprender? Y aquí tenemos entonces un caso en el patriarca Abraham. Abraham, que es padre de Isaac, anteriormente es padre de Ismael. Y esto sucede cuando ven pasar el tiempo y lo ven cumplida la promesa. Lo ven cumplida la promesa. Y Sara se empieza no a desesperar, a desesperanzar, a decir, pareciera ser que Dios tarda la promesa que nos hizo, de que vamos a ser padre. Entonces decide cometer el error de ayudarle a Dios. ¿Ha hecho eso alguna vez usted? Pregúntame a mí, 1000 veces. Y comete el segundo error de adelantarse. Adelantarse. Dice, entonces Sara se junta a Abraham, capítulo 16 de Génesis, y le dice, ¿por qué no te llegas a la sierva egipcia y tiene un hijo con ella? Y de esa manera poder hacerlo, ¿cierto? Y ir cumpliendo el propósito. Dios no dice nada, Dios guarda silencio, sin saber Abraham que esto le traería problemas dentro de su matrimonio. Cuando llega el estado ya de alumbramiento de Isaac, aún pese a la incredulidad de Sara, ya tenía muchísimos años, ya no ovulaba. Usted sabe todo ese milagro que tuvo que hacer el Señor en ella y también en Abraham, por supuesto. Y lo hace el Señor y se glorifica. Primera pregunta, ¿por qué el Señor tarda? ¿Por qué el Señor detiene? ¿Por qué el Señor refrena? Voy a contar acá un solo testimonio de alguien que se adelantó y que está súper arrepentido. Se acercan a mí y me dicen, mira, queremos irnos a Estados Unidos, me dice. Tenemos un llamado, tenemos contacto y necesitamos irnos. Él era pastor de la asamblea
Él iba a dejar su iglesia para irse para allá. Le digo, ¿pero estás seguro? Sí, estoy seguro. Y necesito una carta de respaldo que me puedas dar tú. Yo era presidente de misiones y contacto allá. Le digo, mira, no tengo tanto. Y pidió. Y yo no sentía en mi corazón el testimonio de que él se fuera. Pero no se lo dije. Y en un momento ellos deciden salir, lo hacen, salen, se establecen. Y al tiempo viene a visitarnos derrotado. ¿Y cuál fue su derrota? Lo que él no esperaba. Sus 2 hijos, además de apartarse del Señor, uno de ellos estaba cumpliendo condena en la cárcel. Y le pregunté, ¿cuántas veces fuiste estorbado, Pablo, para irte? Muchas veces. ¿Y por qué no esperaste el momento que Dios te abriera? Entonces, en ese discernimiento, en ese poco entendimiento, en adelantarse, en ir contra el tiempo del Señor, entonces sucede lo que sucede justamente en la casa de Abraham. ¿Qué hace Sara? ¿Qué hace Sara? Sara le dice, no puede ser que en mi casa esté peleando Ismael y esté peleando Isaac, y decide y toma la autoridad y le dice, necesito que Agar se vaya con su hijo. El echarlo, el expulsarlo, el sacarlo, no significaba simplemente que se fueran, sino lo que estaba poniendo sobre estos, sobre Agar y sobre Ismael, era sentencia de muerte. Porque vivían en un desierto y la tierra no estaba habitada. El único habitante era Abraham con su gente de a caballo, que eran más o menos 400 personas, más su familia, pero no había más, no había otro pueblo, no había otra ciudad, no había otro lugar para ir. Por lo tanto, por eso Abraham se entristece de tal manera que dice, bueno, prepara todo, pero el Señor sale al encuentro de Abraham. Versículo 12 dice, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de la sierva en todo lo que dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Ya. Ahí está entonces Abraham, es el padre espiritual entonces de 3 religiones. Primer lugar de los judíos, ¿cierto? Segundo lugar de los musulmanes y tercer lugar justamente de los cristianos. Entonces, aunque levantó hijo con Ismael, el Señor dice, también voy a bendecir. Entonces, hay la descendencia de Abraham. Tanto los judíos como los árabes, que ahora son la mayoría musulmanes, por no decir todos musulmanes, ¿cierto? Han sido bendecidos, multiplicados y enriquecidos por causa de la persona de Abraham. Aquí estamos, en este punto, justamente en este punto. Por eso le dice el Señor a Abraham, no te preocupes, porque yo voy a levantar descendencia con el pueblo judío, por supuesto se refería a eso, en Isaac, pero también el Señor se iba a glorificar justamente en Agar y en Ismael. Versículo 14, dice, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro y le entregó al muchacho y lo despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y llegó el día de la muerte. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. ¿Ve lo que hace la madre? Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. ¿Qué hizo la madre? Calculó la cantidad de agua. Se puso a un tiro de piedra, así, lejos, porque no quería ver llorar a una persona. Lo han filmado dolorosamente, pero una de las peores muertes es la inanición y la otra peor muerte es la falta de agua. Se van asfixiando porque el agua contiene oxígeno. Es desesperante ver a una persona de la forma que muere.
¿cómo se desespera? Entonces, en esa condición, ¿qué hace Agar? Dice, no voy a ver cuando mi hijo muera. Y decía, mire usted hasta dónde llega el adelantarse a la voluntad de Dios. El no esperar el tiempo del Señor. ¿Cómo empujó a esta pobre sierva esclava, la cual no se pudo negar de ser la mujer de Abraham para tener un hijo para la descendencia, y después esa mujer es expulsada por una decisión tomada fuera del tiempo de Dios? Pero Dios es misericordioso. Dios siempre está enmendando nuestras decisiones. Dios siempre sale a favor del ser humano. Dios siempre tiene una respuesta para decir, entiendo esto. Y se aparece y dice el versículo, si van conmigo, el versículo 17. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído ¿qué? ¿Por qué no la voz de ella? Está escuchando, ¿verdad? ¿Qué voz escuchó el Señor? ¿Y por qué no la de Agar? ¿Ha pensado sobre eso? Dos tipos de llanto. El llanto de Agar no fue escuchado, siendo que ella era la madre. Y el llanto de Ismael sí fue escuchado, siendo que él era el hijo. Y no era pequeño, ya había crecido, 12, 13, 14 años quizás, un adolescente. Lo que hablaba Daniel acá, nuestra generación de adolescentes, lo que hablaba acá. ¿Por qué no fue escuchado? ¿Cómo sería el llanto de Agar? Frustración, rabia, impotencia. Le obedecí a mi señora Sara, me allegué a su esposo Abraham, concibimos y ahora me veo acá en el desierto. ¿Cómo sería el llanto de Ismael si un joven sabe que va a morir a esa edad? ¿Cuál es el llanto? Todo lo que no pudo lograr en la vida. Toda la proyección que él tenía en su mente y en su corazón, todo lo que él pensaba hacer siendo adulto, porque a esa edad uno sueña, uno piensa, uno se proyecta, uno cree que lo puede hacer. Y el Señor, sin embargo, oyó la voz del muchacho. ¿Quién aparece acá? Dice el versículo 15, el 17, perdón, y oyó la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar y le dijo, el 18, levántate, alza el muchacho y sosténlo en tu mano, porque yo haré de él una gran nación. El ángel de Dios no es cualquier ángel. El ángel de Dios es Cristo mismo. Una cristofanía en la persona y en la vida de Agar. No importa, hermano, la dificultad. Dios me habló muchísimo en la pandemia, cuando el Señor está en Galilea y le pide a sus discípulos cruzar a la otra ribera mientras él se apartaba a un monte a orar. ¿Se acuerda ese pasaje bíblico? ¿Sí? ¿Se acuerda ese pasaje bíblico? Y el mar le era contrario, el agua le era contraria, todo le era contrario y comenzaron a pensar que se hundían. ¿Se acuerda ese pasaje? Y de repente aparece una voz y les habla. Y ellos preguntan, ¿quién eres? ¿Y qué respondió el Señor? ¿Qué respondió el Señor? Yo soy. No dijo, soy Jesús, dijo, yo soy el nombre de Dios que Dios le dio a Moisés. Y Pedro que dice, Señor, si eres tú, a que vaya. Y se baja y camina y va. Conocemos después la historia. La pregunta es, ¿a quién vemos en la oscuridad? ¿A quién vemos cuando tocamos fondo? ¿A quién vemos cuando a punto de morir? ¿A quién vemos cuando estamos ya que no sabemos nada? De malas decisiones. ¿A quién vemos? ¿Quién se apareció? ¿Quién apareció ahí? A Cristo el Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos dicen amén a esto? En la pandemia, terminando la pandemia, no sabía si la clínica la abrieron o no, estaba muy mal. Y una mañana,
siempre oro antes de salir, como todos, ¿cierto? Oramos antes de salir. Y he dedicado un buen tiempo a orar en esa semana, un buen tiempo. He dedicado un buen tiempo a orar. Y orando al Señor, salí de mi cuerpo. Yo pensé que fue algo muy extraño, salí. Y yo pensé, vivía ese tiempo en Ñuñoa, tenía que ir al metro a Grecia, y caminaba y Dios me comenzó a hablar. Pero en mi mente, y fue un diálogo constante. Pero, hermano, fue un escáner que Dios me hizo, un escáner. Y reprochó muchas de mis actitudes y me corrigió en muchas, que no los voy a decir acá. Son cosas que uno vive con el Señor en privado. Y una de las principales es de una persona que me habló la última semana de la pandemia, la cual ya está en los brazos del Señor porque estaba con cáncer. Le había vuelto un segundo cáncer y este cáncer dijo, ella no voy a sanar. Él vive en Buenos Aires, vivía acá y nos conectábamos. Y todas las noches, por medio de videollamada, hablábamos más de 4 o 5 horas. Y yo sentía que ella me hablaba y me ordenaba la vida y me corregía. Y me dijo el Señor, tú viste a esa persona y era yo el que te hablaba. No tuviste el discernimiento de entender. Y yo decía, no, Señor, yo pensé que de buena voluntad, no, era yo hablándote. Decías, te paraste y me mostraba la esquina donde me paraba. Solo, frustrado, solo. Dijiste, estaba solo y no me viste. Y ahí caí de rodillas. Pensé que estaba caminando y estaba todavía en mi pieza, en mi habitación. Cuando me levanto de orar, pensé que pasaba mucho tiempo. Digo, Lucas, ¿qué hora es? Pero papá, son las 7:30 recién. Y no entendía cómo Dios, en medio del peor dolor de mi vida, había aparecido ¿quién? El Señor. ¿Cuántos dicen amén? El peor día de la vida de Agar, ¿quién apareció? El Señor. Cuando pensó que iba a morir, ¿quién apareció? El Señor. ¿Y qué le dijo? Levántate, porque haré de tu hijo, a pesar de todo, haré de tu hijo una gran nación. ¿Qué ha hecho el Señor hasta ahora? Una gran nación. Ahora sí, apagamos las luces y me ayudan. Quiero mostrarles algunos llantos que el Señor está escuchando. ¿Sí? Unos llantos que Dios está escuchando. Dice el Señor que el Señor escuchó ¿a quién? Y oyó el Señor el llanto del muchacho. Vamos al primero. Hasta el año 2020, 100.000 niños en condición de calle. ¿Sabe lo que significa eso, dormir en la calle, vivir en la calle? ¿Sabe la vulnerabilidad que es vivir en la calle? 100.000 niños en la calle. ¿Quién está escuchando ese llanto? ¿Quién escucha cuando lloran, cuando se acuestan, cuando pasan frío? ¿Quién? El Señor. 100.000 niños. Sigamos. Esclavitud infantil, según las Naciones Unidas, hasta el año 2020, 1 millón de niños esclavos. ¿Se acuerda que lo hablamos? Las grandes marcas, los grandes conglomerados, las acusaciones que ha hecho la iglesia a la UNICEF son innumerables. Y lo hemos corroborado con todos los misioneros. Tailandia, principalmente. Bangladesh, principalmente. Nepal, principalmente. Toda esa zona donde Dios está abriendo una tremenda puerta para evangelizar, la esclavitud infantil, laboral, es enorme. Las grandes marcas ocupan a estos niños sin horarios. Sin horarios. Mueren trabajando, sacan y ponen a otro a trabajar. ¿Quién escucha este llanto? Sigamos. La mortalidad infantil del SIDA en África. África es un continente que a mí se me ha negado a entrar. No sé por qué. El Señor le digo, cuando consagré a Lucas al Señor y lo presenté, Señor, a Constanza, al Asia y a Lucas le dije, Señor, al África, Señor, al África. Intenté entrar 3 veces como presidente de misiones con misioneros y me fue impedido entrar. No me dejó el Señor, no me dejó el Señor. Lo entendí cuando Dios me habló en la pandemia.
Dice, la mortalidad infantil, 2,2 millones, el 90% de los cuales se encuentra en África subsahariana. El subsahara, del Sahara, el subsahara, mueren más de 2 millones de niños en la última década. ¿Por qué el SIDA? Porque el africano no se está cuidando. Padres con SIDA engendran hijos con SIDA. Y la progresión de vida de ese niño es solamente de 12 a 13 años. Solo las Asambleas de Dios abrió un cementerio y tiene 1.500 tumbas de niños que murieron por SIDA. ¿Por qué abrió en la Asamblea de Dios? Porque son sin padre, sin madre, mueren. Entonces hay que recogerlo, hay que hacer un hoyo, hay que enterrarlo, una lápida de que sí existieron en la tierra y que murieron lamentablemente en esa condición. ¿Quién ve estas lágrimas? ¿Quién ve esto? El Señor Jesucristo. Él se duele. Así como Ismael, así como lloraba Ismael, así como clamaba Ismael a gran grito. El Señor dijo, escuchó la voz, escuchó el llanto. Vamos a acercarnos a Chile. Sigamos. Los refugiados. ¿Ven esa imagen, no? ¿Se acuerdan de esa imagen? ¿Se acuerdan de esta imagen? Ese niño llegó de una embarcación que venía de África a Sicilia. Y la ola lo botó. Y el policía, con una indiferencia, una frialdad, tomó la libreta y comenzó solamente a escribir que había un cadáver. Y se despiertan todas las alarmas. Solamente Siria supera los 4 millones de refugiados en el mundo y la mayoría son niños. ¿Entiende la palabra refugiado antes que migrante? Son apátridas. No tienen nación que los cubra. No hay quien los cubra. No los reconoce nadie. Usted puede hacer con eso lo que quiera. ¿Quiere traficar órganos? Lo puede hacer. ¿Por qué? Pues no tienen existencia jurídica. ¿Los quiere prostituir? La mayoría lo hace. ¿Por qué no tienen existencia? ¿Entiende lo que es la existencia jurídica? Toda persona que nace en Chile tiene derecho ¿qué? A un nombre y a un número, a un RUT, existencia jurídica. Estos niños no tienen existencia jurídica. Qué terrible. Cuando esta ola botó a ese niño, todos comenzamos a hablar y a entender. ¿Qué produjo esto? Que una de mis grandes amigas de Córdoba, de esas mujeres de fe del Señor, yo admiro la fe de la mujer, ¿sabe lo que hizo? Vendió su casa, se fue con sus 4 hijas a Sicilia a trabajar con refugiados africanos en Sicilia. Usted puede hacer 2 cosas, tomar esta información, comentar un poco del almuerzo y olvidarse. Pero estos niños van a seguir sufriendo. ¿Qué podemos hacer, cierto? Además de orar. Por allá vamos, sigamos. El ex-Sename, ¿se acuerda? Yo daba al señor Pablo Luis Tapia y su equipo, ¿cierto? Que fueron a darle un servicio odontológico a un hogar de menores. Mire, solamente en el Sename 477 niños murieron en solo 5 años. ¿Qué siente un niño de un hogar de menores? Me acuerdo que hace años atrás, dentro de todos mis errores y torpezas, siempre provocando a la gente que desafiarla a servir, tenía una hermana que se ponía en la puerta y puso una mesa de atención. No hubo que decirle nada, ella atendía a la gente. Le digo, Doris se llama, Doris, algo más tienes que hacer. Intégrate al equipo, intégrate. ¿Qué haces tú? Por una mujer sola, ¿qué haces los domingos a la tarde, el sábado a la tarde? Y ahí el Señor, hermano, me tapó la boca. Lo que hacía los domingos a la tarde era ir a hogares de menores a abrazar. ¿Qué le digo? Sí, yo voy a abrazar. ¿Cómo abrazar? Sí, a contener emocionalmente. Y ellos lloran. ¿Qué dijo la pastora Cindy cuando hicimos la escuela bíblica de vacaciones? Que en los hogares, ¿se acuerda cuando vinieron? ¿Qué hizo ese pequeño? ¿Qué hizo? Se le pegó.
El desapego. A mí me tocó intervenir un hogar de menores. Estuve una semana yendo. Fue demasiada realidad, demasiada. No soporté tanto dolor. No fue mucho. El desapego, no entender por qué están ahí. No duermen de noche. Agréguele que los mayores abusan sexualmente de ellos todos los días. Los golpean y les tienen que pagar. Bueno, es un desastre. ¿Qué hacía ese hogar de menores que lo tuvimos que intervenir como corporación, como Asamblea de Dios? Los ponían en fila y le daban psicotrópicos y un montón de pastillas más. Les daban, los chicos quedaban así en el patio. Dice, ¿qué es esto? Dijo, no lo podemos controlar de otra manera. Y ahí la asamblea tomó acción, y llamó a la directora, y se hizo un informe sobre esa situación. ¿Está entendiendo lo que estamos hablando, cierto? ¿Hay un power más? ¿Sí? ¿No? Bueno, ya lo habló Daniel, las drogas consumidas por adolescentes en Chile. ¿Hay otro más? Y lo que ya sabemos todos, el abuso sexual infantil, que no tenemos idea, hermano, a cuánto sube la cifra de chicos abusados en el país. El último trabajo que hicimos socialmente fue en Pudahuel. Me asocié a la PDI. Ellos dan un curso con la organización Protégeme y los enseñan a llegar antes que llegue el abusador. Y nos enseñaron a identificar los niños que posiblemente pudieran ser abusados, como también identificar al abusador. Tienen características. Y pedimos 50 niños al Señor y fueron 50 niños con 50 familias. De esos 50 niños con sus padres, sus madres en la escuela bíblica de vacaciones, en la mitad de esa escuela bíblica hicimos el test, porque es un test, es un video, es un juego que aparece. De esos 50 niños, el 10% había sido abusado por sus abuelos. En el trabajo de una semana, los padres trabajando al cuidado de y habían sido abusados. Si Cristo interviene en un abuso, esa persona queda marcada, ¿para cuánto? Toda la vida. ¿Quién está escuchando este dolor? El Señor. ¿Quién escucha a los chicos de los hogares menores llorando en la noche? El Señor. Yo lavo al que escucha ese llanto también. Que pasa por fuera de un lugar y sabe que adentro hay sufrimiento. Y que sabe que tiene que hacer algo más. Por esta situación mundial, ¿cierto? Lo digo en forma mundial, de los llantos. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué hace el Señor? Interviene. Cuando usted va a un hogar de menores, es el Señor yendo para intervenir. Cuando alguien vende su casa, se va a Sicilia y trabaja con refugios, ¿qué es? Es el Señor interviniendo a través de esa persona, tomando a Ismael, sanándolo y diciendo, de ti haré una gran nación. ¿Quién puede restaurar? ¿Qué está en nuestras manos? Mostrar a Cristo. Ir a sus lugares, orar al Señor, tomar estos datos y decir, Señor, los pondremos en la lista de oración, lo haremos, Señor. Abriré mis oídos a escuchar el clamor de estos niños, Señor, lo haré. No lo juzgaré, algo más haré. Y Dios comenzará a motivar nuestros corazones del Señor. ¿Cuántos dicen amén? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, aleluya. Quiebra. En el nombre de Jesús, aleluya. Amén, Jesús. Ahora oramos, Señor,
por toda la ideología que ha recibido en el jardín, en kinder, en primero básico, en el colegio. Oramos por toda esa información que constantemente están batallando en su mente, en su corazón. Oramos ahora. Oramos ahora. Anulamos en el nombre de Jesús. Anulamos en el nombre de Jesús la influencia de redes sociales. La influencia de las ideologías actuales, en el nombre de Jesús, lo que transmite la televisión, lo que transmite el cable, lo que transmite en el nombre de Jesús, toda influencia de mal, en el nombre de Jesús, ahora lo anulamos, lo quebramos, lo rompemos, en el nombre de Jesús, para tu gloria, Señor. Tu palabra en sus mentes, tu palabra en sus corazones, tu palabra en su corazón, tu palabra, tus enseñanzas, sobre las enseñanzas de este sistema, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Ahora, Padre, comienza a llenar, tu Espíritu Santo fluya. Los padres orando para que sus hijos sean llenos del Espíritu Santo. Un toque tuyo, un toque de tu presencia, un toque de tu gloria sobre sus vidas, sobre sus corazones. En el nombre de Jesús, aleluya. Oh, gloria. Espíritu Santo, ven sobre tus hijos. Espíritu Santo, ven sobre sus corazones. Espíritu Santo, sopla sobre sus vidas ahora. La unción, la llenura, la presencia. La unción, la llenura, la presencia sobre estos pequeños. En el nombre de Jesús. Llena, Jesús, llena. Lleva toda soledad, lleva toda angustia. En el nombre de Jesús, lleva toda angustia, lleva toda soledad de sus vidas, de sus corazones. Que ahora sean sanados, en el nombre de Jesús. Aleluya. Haga una acción más como lo hace su pastor. Profetice sobre sus hijos. Profetice sobre sus hijos. Tome autoridad. Declare sobre sus hijos. Profetice el bien. Vamos, que él lo escuche. Que sus hijos lo escuchen. Profetice el bien. Profetice la misericordia. Profetice ministerios. Profetice. En el nombre de Jesús. Sujételo a una palabra. En el nombre de Jesús. Yo decreto, dígalo en el nombre de Jesús. Una palabra sobre sus hijos. Una palabra del Señor. La rama saya. En el nombre de Jesús, Señor. Toda palabra que nazca de los padres, su corazón se sujete, su alma se sujete a esa palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Abrácelo, bendígalo, ámelo, abrácelo. Dígale todas las veces, cuántas veces que lo ama, que lo quiere como es, que le gusta como es. Ámelo, abrácelo. Eso es. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén, Jesús. Amén.
Amén. Profetizamos el bien sobre nuestros hijos, Señor. Profetizamos la misericordia de Jehová sobre ellos, Señor. Profetizamos el camino de la vocación, del servicio, del ministerio sobre sus vidas. Profetizamos que serán hombres y mujeres de bien en esta sociedad. Profetizamos un matrimonio hermoso, lindo para ellos, Señor. Profetizamos familias sanas establecidas en tu palabra. Profetizamos la misericordia de Dios sobre nuestros hijos, Señor, sobre esta generación y la venidera. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor.